Ok, recordando un poquito lo que vimos ayer, vimos los tipos de datos, ¿verdad? Y hablamos un poquito ya sobre qué era SQL y SQL Server. Recordemos que tenemos comandos y entre ellos tenemos algunos tipos de comandos. Tenemos el Data Definition Language, que es el que nosotros estamos utilizando o es el que vamos a ver hoy para... No. Creo que no estoy compartiendo, ¿verdad? Ahí está. Sí, ahorita voy. Perdón. Toda la pantalla. Ok, ahora sí. Recordemos que estábamos viendo los comandos en SQL y los podemos agrupar en 5 grupos. Recordemos que aquí nos falta todavía el TCL. Pero el que vamos a ver hoy es el Data Definition Language, que es para hacer el esqueleto de nuestra base de datos. O sea, las tablas, las relaciones que hemos visto entre las tablas sin ningún dato. O sea, simplemente el esquema de nuestra base de datos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. También está Data Control Language, que este no lo vamos a ver en SQL Server, pero sí sirve como en Oracle, MySQL, no tanto en SQL Server. Esto se usa más cuando, digamos, me recuerdo que estaban preguntando cómo conectar la base de datos con el backend. Aquí vamos a ver más este DSL porque para hacer la conexión de la base de datos a un backend ocupamos un usuario. Entonces, para crear usuarios utilizamos DSL, que es brindar privilegios y o quitarle los privilegios. En este caso hay un privilegio que es para hacer esas conexiones. Entonces, con el usuario que vayan a hacer esa conexión, tienen que darle el grant. Y digamos que si solo es la base de datos para leer, o sea que el backend simplemente muestra la información, pues simplemente va a ocupar el grant de consultar las tablas. Ya si es para afectar, para hacer un insert, un delete, hay que darle esos grant también. Tenemos el DQL, que es el de consulta, cómo nosotros presentamos información a los usuarios, y el DML, que es para llenar las tablas y manipular los datos que nosotros llenamos en las tablas. De ahí, por último, teníamos el TCL, que es para confirmar que nosotros ingresamos los datos de las tablas, digamos, o que borramos algún dato de la tabla. Recordemos que las bases de datos relacionales son transaccionales, o sea, o se hace la instrucción o no se hace. No hay un punto intermedio. Entonces, digamos que si nosotros hicimos la instrucción y la queremos confirmar, usamos el commit. Y si, por ejemplo, nos equivocamos en algo, usamos el rollback. Entonces, ese es el TCL. Entonces, ahora sí, entremos de lleno al DDL, Data Definition Language. Como lo dice sus siglas en inglés, definition de definition. Vamos a hacer el esquema de la base de datos. Y les traje el ejemplo que hemos venido viendo un poquito más difícil, no sería la palabra, sino un poquito más extenso. Entonces, expliquemos el modelo de la base de datos que hemos estado viendo de un colegio. Agregué la tabla personas o persona, que tiene su llave primaria, que es un entero, nombre, apellido, fecha de nacimiento, y agregué este campo que es tipo. En este campo tipo nosotros vamos a decir si es un docente o si es un alumno, cualquiera de los dos. Entonces, hay una relación de 1 a 1 o de 1 a... Recordemos lo que vimos, que este aquí cuando tiene el circulito es que puede o no existir una relación de 1 a 1, 1 a 1. De ahí lo mismo que ya teníamos, tenemos la clase y hay cursos, haciendo referencia a que una misma clase lo pueden dar varios docentes. Si decimos la clase de matemáticas, lo puede dar Sultano, Mengano y Pepe, digamos. Entonces, hace referencia con el docente. Aquí también vamos a poner, este es el modelo inicial, digamos, pero también vamos a poner más atributos, por ejemplo, hora de inicio, hora de fin. Podemos poner, si fuera la universidad, cantidad de UVs, etc.
De ahí tenemos que a los cursos hay matrícula. Y aquí es donde hacemos la relación entre el curso y los estudiantes. Y por último, agregué que a cada matrícula se le agrega la nota, tipo cuánto sacó en esa clase el alumno. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy, el DDL, y empecemos creando la base de datos. En SQL Server, nosotros automáticamente entramos con el usuario system, por así decirlo, que es el que tiene más privilegios. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es aquí en nueva consulta, new query. Y lo primerito que tenemos que hacer es crear la base de datos. Si ven aquí hay algunas, la que creamos ayer, el ejemplo, una prueba que yo hice. Y el comando es create database y le ponemos el nombre de la base de datos. Aquí vamos a utilizar upper camel case, lo que significa que la primera letra de cada palabra va a ser en mayúscula. Entonces digamos que la base de datos es colegio. Pero si quisiéramos poner colegio público, digamos, sería así. Todo pegado y usando upper camel case. La primera letra de cada palabra en mayúscula. Pero solo le vamos a poner colegio. Cerramos con punto y coma. Aquí solo creamos la base de datos. Y digamos que nosotros ya queremos utilizar la base de datos. Es cuando hacemos el use de usar y ponemos el nombre de la base de datos. Entonces le damos a ejecutar. Primero tenemos que crear la base de datos y después utilizarla. Ahí está. Entonces es mejor ir haciéndolo uno por uno. Como les digo, mejor ir seleccionando lo que quiero ejecutar para evitar estos problemas. Entonces aquí está. Este es el primer paso. De ahí, sigamos. Les voy a enseñar a eliminar una base de datos. Digamos que esta prueba, yo la quiero borrar, ya no lo ocupo. Utilizamos la sentencia drop y database prueba. Punto y coma. Entonces, borramos esa base de datos. Está ejecutándose. Vamos a darle un tiempecito. Pero en sí, cada vez que nosotros queramos crear algo es create. Cada vez que queramos borrar algo es drop. Entonces vamos a ver si ya se borró. Sigue ejecutándose. Hubo un error. Es que como ya estamos en el... Como aquí ya le hice usar colegio o estar en la base de datos de colegio, pues obviamente no me reconoce que haya una base de datos creada ahí. Vamos a usar otra nueva consulta, que sería prueba. Que aquí es, por así decirlo, estoy en lo general. Y ahí sí ya se debería de borrar si no estoy mal. Bueno, no sé si es que mi computadora está lenta. Pero aquí en teoría ya estamos utilizando la base de datos. Vamos a darle refresh. Colegio. Esperemos a que cargue. Está lento mi computadora. Entonces, por mientras le voy a ir explicando la parte de crear una tabla. Tenemos create table. Si ven, utilizamos el create. De ahí la tabla. Si ven, era create database para la base de datos. Create table para crear tabla. Y ponemos el nombre de la tabla. De ahí, entre paréntesis, vamos a poner el nombre de la columna y el tipo de dato. Constraints, lo vamos a ver mañana, que es, por así decirle, cuando nosotros queremos llamar lo que sea no nulo, que no se acepten valores nulos, que tome cierto valor. Eso lo vamos a ver mañana. Pero esos constraints, ahorita no se preocupen. En sí vamos a hacer el nombre de la columna, tipo de dato. Dice que se está utilizando prueba.
aunque no sé en qué momento la estoy usando. Creo que es porque hice un diagrama, si no estoy mal. Pero me está diciendo que no se puede borrar porque está siendo utilizada. Entonces, probablemente tenga un script que utilice esta base de datos que todavía no he cerrado. Pero para borrar la base de datos es así. Todavía no me sale colegio acá. No sé por qué. Vamos a ver si lo vuelvo a ejecutar. Me va a generar error porque va a decir que ya está. Sin embargo, no me sale acá. Bueno, continuemos. Ya después, tal vez, cuando creamos una primera tabla, ya se cree. Entonces, vamos a hacerlo así. Creo que aquí tengo... Vamos a cerrar esto. Y lo primero que les recomiendo hacer es ir creando de la tabla más general a las más específicas. A lo que voy es, para esta tabla de acá, nosotros ocupamos la llave primaria de esta, ¿verdad? Acuérdense, esta es la llave primaria de persona, pero esta es una llave foránea. Entonces, lo que les recomiendo es que primero creen la tabla que contiene la llave primaria de una llave foránea. ¿Por qué? Porque si primero creo esta tabla y yo le estoy diciendo, pero la llave foránea es de la otra tabla, en sí, aquí el SQL Server, por así decirlo, no va a saber de qué tabla estamos hablando si no la creamos primero. No sé si me entienden esa parte. Entonces, primero es de crear las tablas que, por así decirlo, no tengan llaves foráneas. Es lo más recomendable. O ir haciéndolo en cadena. Tipo, primero creo persona y yo sé que persona me desbloquea docente, persona me desbloquea alumno. Perfecto. Para matrícula ocupo el curso, entonces primero tendría que crear el curso, pero para el curso ocupo clase, entonces, primero voy a crear la clase y así sucesivamente. Entonces, vamos haciendo eso. Create table y ponemos persona. Abro paréntesis, punto y coma. Entonces, aquí en medio es donde yo tengo que ir poniendo los atributos. Primero, como ven, ID, persona. Y el tipo, int, coma. Nombre. Recordemos que para eso son varchar. Y le vamos a poner 50, solo por decir. Así, eso también acá. Aquí sale como string. En inglés string es cadena, de que es una palabra. Entonces, string tomémoslo como varchar, para no confundir. Tenemos apellido, varchar, 50 también. Fecha de nacimiento, fecha, le pone como fecha date, solo ocupamos el día, no ocuparíamos la hora en que nació exactamente, y tipo, que sería varchar, y le vamos a poner 10, porque simplemente va a decir si es docente o alumno. Y ahí todo bien. Entonces, lo principal es crear todas las tablas así. Create table. Y ahora vamos a crear docente. Recordemos la convención. Upper camel case para los nombres de las cosas importantes como las tablas y las bases de datos. Y lower camel case, o snake se llama esta más bien, que es todo en minúscula y separados las palabras por guión bajo para los atributos. Entonces aquí tenemos ID docente, que es entero, y especialidad, que es varchar. Varchar 20 le vamos a poner. Ahora creemos los alumnos.
create table, alumno. Y así sucesivamente. Esto es como la parte un poquito monótona y se hace fácil porque ya tenemos el diagrama. Ahora imagínense si no tuviéramos el diagrama. Sería más difícil ver las relaciones, saber qué tabla debería de crear primero. Entonces, por eso siempre es útil hacer el diagrama primero. Grado, lo vamos a poner como entero también, como para poner primero, segundo, tercero, 1, 2, 3 y así sucesivamente. O lo podemos dejar como bar chart para poner, digamos, primero A, segundo A, tercero B, si hay dos B. Entonces mejor déjenmelo bar chart y lo podemos poner como con 10. De ahí estoy viendo que vamos a irnos por docente primero. Ocupo curso, pero para curso ocupo clase. Entonces primero es crear la clase, create table, clase. Y aquí es el ID clase, que va a ser un int. Si ven, la mayoría son enteros, los IDs. Pero si recordamos lo que habíamos hecho antes, habíamos puesto como que el número de cuenta del estudiante fuera el ID, entonces sería varchar. Sería nombre, varchar y 20. No creo que clases que se llamen mucho. De hecho, vamos a dejar esta como varchar. Le vamos a poner como MM110, MM111. Entonces, habíamos dicho que 5 se necesitaban, pero por si acaso 7. Entonces, ahí está. Entonces, vamos al curso. Create table. Curso. Y aquí vamos a ocupar el ID del curso, que se lo vamos a dejar así. ID curso. Lo vamos a poner como entero. También si se fijan, todas las palabras reservadas, por así decirlo, o los comandos, siempre se escriben en mayúscula, es como una convención para no confundirse. Sin embargo, también los podría poner en minúscula, no hay problema, aún así los entiende. Pero es muy buena práctica hacerlo en mayúscula. Como este ID clase es un foreign key, que me faltó especificar acá que era un FK, un foreign key del ID de la clase, entonces tienen que ser igual, este de aquí tiene que ser igual a este de acá. Recordando eso, tendrían que ser 7 acá. Y por último el ID docente, que sí es int. Ok, ahora ya está el curso y ya podríamos crear matrícula. Porque ya tengo el alumno y tengo el curso, ya puedo crear matrícula. Create table, matrícula. Ahí está. Y sería ID matrícula, un int, ID alumno, varchar, no, int también, ID curso, un int y la fecha de la matrícula. Fecha que sería daytime, habíamos dicho esto, ¿verdad? Para saber exactamente en qué horario, en qué hora se matriculó. Al curso dijimos que también podríamos agregarle hora de inicio, hora inicio. Vamos a ir agregando más tipos de datos, que sería solo time, hora final, time. Y ahí está. Matrícula, fecha. Y por último, calificación.
create table, calificación. Esta es la primera parte de su tarea, creo. Sí, en la segunda tarea, que es la de ahorita, solo para irles adelantando, tienen que hacer el DDL y el DML. El DDL es esto y el DML es llenar las tablas, que lo vamos a ver pasado mañana. Sería ID calificación. Sería un int. ID matrícula, que sería int. Nota, que tenemos float. Y observaciones, que lo vamos a poner varchar 100. Y aquí esto sería lo primerito que se tendría que hacer. Como ven, es ir creando las tablas una por una. Ahora continuamos. Ok, ya creamos la tabla. Vamos a seguir. Aquí tenía un ejemplo pequeñito de cómo crear una base de datos, en este caso de empleados. Si ven, aquí están usando upper camel case para las variables. Y está bien, podemos usar cualquier convención, es normal usar upper camel case, lower camel case o el snake que estamos utilizando nosotros. En este caso yo escogí el snake porque es el que utiliza SQL Server internamente. Por ejemplo, estas bases de datos de aquí son las del sistema, no las vayan a tocar. No la vayan a tocar. O sea, yo ahorita estoy tocando, pero no la vayan a tocar. Entonces, si nosotros entramos a una tabla, podemos ver que los atributos en la base de datos del sistema son con el snake. Entonces, por eso opté a hacerlo con el snake. Sin embargo, también se podría hacer con el upper camel case, cualquiera de las dos. Entonces, nosotros vamos a utilizar el snake para los atributos y el upper camel case para los nombres de tablas y bases de datos. Ahora aquí tenemos el alterar, el comando alter, que es cuando nosotros se nos olvidó agregar una columna y ya habíamos llenado los datos, ya habíamos hecho todo el esquema y se nos olvidó agregar una columna. Entonces, el comando es alter table, empleados, add, y le ponemos el nombre de la columna y el tipo de dato. Lo mismo es para eliminar, pero esto lo vamos a ver ya cuando llenemos la base de datos o ahorita que creemos las tablas, la vamos a ver más adelante. Lo voy a correr más bien. Este dice alterar, modificar una columna, eliminar una tabla. Entonces, a lo que quiero llegar es a la creación de las relaciones. Entonces, vamos a poner esta primera. Ok. Tenemos que hacer la relación de primary key y la de foreign key. En este caso aquí ya tengo el ejemplo de personas y alumnos. En el diagrama, aquí no es. En el diagrama, lo que yo hice es una relación de 1 a 1. La persona tiene su llave primaria y esta llave primaria va a ser también la llave primaria del alumno. Entonces, esta como tal es llave primaria y llave foránea. ¿Por qué? Porque me va a identificar el alumno, pero a su vez viene de la tabla personas. Entonces, ¿cómo hacemos esa relación? Ups, sería acá. Solo tenemos que agregarle primary key. Después de que ponemos el tipo de dato, ponerle primary key a la que es la llave primaria. Vamos a ir haciendo eso, partes por partes. Entonces ya sabemos que todos los que tienen ID o los primeros siempre por convención siempre se nombra la primary key, el primer atributo es la primary key. Entonces
primary key. Es buena práctica que siempre nombren la primary key de primero, aunque la podíamos nombrar de último y no hay problema. Digamos que este de acá sea el último. Y esta es mi primary key. No hay problema, siempre va a funcionar. La verdad la podemos poner donde queramos, pero para que sea más ordenado, para que se entienda más, es mejor que la primary key siempre vaya de primero. Porque así ya sabemos, esta es la primary key. Me faltó acá. Ya sabemos que el primer atributo es la primary key. Pero la podemos poner en medio, de último, no hay problema. Entonces, así nosotros vamos a decir, esta es mi llave primaria. Ahora, ¿qué pasa con las llaves foráneas? Las llaves foráneas se ponen hasta el final. Estas sí van hasta el final de todos los atributos que ya nombramos. Aquí va el atributo que hace referencia a la llave foránea. Por ejemplo, vamos a verlo acá. Bueno, en este de acá. Veámoslo en este de acá. Sabemos que esta es la llave foránea, ¿verdad? Y aquí está la llave primaria. Pero este atributo de acá, si estamos hablando de la tabla, si solo estoy viendo esta tabla, este es un atributo del ID alumno. Y si estamos hablando de esta tabla, este es un atributo de matrícula. No es como que son el mismo como tal. Entonces, lo que yo tengo que hacer para llamar la llave foránea es escojo cómo se llama en la tabla en la que estoy. En este caso, ID alumno va a ser mi llave foránea también. Y le digo de dónde la saco. Referencia a persona, que es el nombre de la tabla, y al atributo que hago referencia en esta tabla. Entonces, para verlo un poquito más práctico, tenemos aquí estos dos, ¿verdad? Sabemos que esta de aquí, primero vamos a explicar uno que se entienda más fácil. Esto de acá, matrícula y alumno. Siento yo que se entiende más fácil. La voy a poner juntas solo un ratito. Matrícula y alumno. Ok, estas dos primero. Relacionemos estas dos. Ya tenemos la primary key y aquí tenemos la foreign key. Entonces, donde voy a denominar la llave foránea es en matrícula, ¿verdad? Entonces pongo foreign key. Foreign key. Y le digo que va a ser este atributo de acá. Si se ven, todo lo que estoy haciendo aquí pertenece a esta tabla. Estoy escogiendo el atributo de la tabla donde estoy. Y le pongo references. El nombre de la tabla, alumno. Lo voy a sacar de alumno. Y aquí voy a poner el atributo de la tabla de afuera. Sería este. Y eso sería todo. Ahora veamos el ejemplo de ahí arriba. Pero lo voy a poner después del curso para que no se me olvide. Ahora hagamos lo mismo, pero con este ejemplo. Foreign key. Este es mi foreign key también. A pesar de que es mi primary key, también es mi foreign key. Porque yo quiero que el ID de la persona sea el mismo que el ID del docente. Entonces, ¿cómo se llama mi atributo en la tabla en la que estoy? ID docente. Y voy a hacerle referencias a la tabla persona. Y yo tengo que poner aquí el atributo de la tabla de arriba, o sea, de la tabla de donde estoy sacándola. Sería ID persona. Si ven, los dos no se llaman igual. Aquí tengo ID docente y aquí tengo ID persona. ¿Pero por qué? Porque este hace referencia a la tabla en la que estoy
y la que estoy convirtiendo a foreign key. Y este ya me brinda la información de la otra tabla que estoy consultando, la tabla personas, pero en personas estoy haciendo referencia al ID persona. Entonces, ¿está claro eso o tienen alguna duda? Puede ser un poquito confuso al inicio. ¿Pero está claro? Ok, solo para recordar, primero es en la tabla en la que estoy. Segundo, la tabla de la que saco la información. Entonces, en la tabla en la que estoy, tengo que poner el nombre del atributo de la tabla en la que estoy. Y ya en la tabla en la que saco la información, tengo que poner el nombre del atributo de donde estoy sacando la información. Entonces, si yo hubiera puesto primary key como que si fuera el apellido, entonces aquí tendría yo que haber puesto apellido, no el ID persona. Hablando de la primary key, hay ciertos aspectos que nosotros tenemos que escoger para decir que este atributo va a ser la primary key. Número 1, no se tiene que repetir. Si nos ponemos a pensar un apellido, varias personas pueden tener el mismo apellido Gómez o Galvez. Varias personas pueden tener ese mismo apellido, entonces ese no es una primary key porque se repite, se repite, se repite. Una primary key nunca se tiene que repetir porque como lo dice, es algo único de la tabla. Y si eso se repite, pues ya pierdes el sentido de que se llame primary key. Entonces, continuando, ahora vamos con alumno. Tenemos foreign key y el atributo de la tabla donde estoy, ID alumno. Voy a hacer referencia, references, a la tabla persona también y al atributo que está en esa tabla, persona. Hay que poner comas. Solo a la última línea no se le pone coma. Y las demás sí. La clase pues no tiene llave foránea. Esta sí tiene llave foránea, que recordemos que estamos sacando la clase de acá arriba. Entonces, foreign key y el atributo, como se llame acá. Yo le puedo cambiar el nombre si solo quiero que se llame clase, no solo ID clase, entonces clase, references, y va para clase, y allá se llama ID clase. Si ven, aquí yo le dije que se llamaba clase, pero allá en la otra tabla de la que la voy a sacar se llama ID clase, entonces tengamos cuidado en eso siempre. No siempre se van a llamar igual, es como nosotros lo deseamos. Matrícula ya tiene la del alumno, pero también hace la del curso, entonces tiene dos foreign key. Pero para este le vamos a dar otro ejemplo. Ok, ya sé qué vamos a hacer. Digamos que se me olvidó poner esta primary key. Calificación. Hagamos esta última, que es foreign key ID matrícula. Bueno, ID matrícula, sí. References matrícula. ID matrícula. Matrícula. Ahí está. Entonces ya podríamos ejecutar todo esto sin problema. Recordemos que se me olvidó el del curso. Aquí es una foreign key también. Ya van a ver que a pesar de que a veces se nos olviden cosas, podemos usar el alter. Vamos a ir una por una para que no hayan errores. Primero, personas. Se compiló correctamente. Ven, se compiló correctamente. Y alumnos, se compiló correctamente. Ahora veamos esto. ¿Qué pasa que si yo todavía no he creado la clase y quiero crear el curso? Recuerden que todavía no he creado la tabla clase. Hay un error. ¿Por qué? Porque obviamente
yo todavía no conozco cuál es la tabla clase porque no la he creado. Entonces, cuando yo hago esto, pues no sé qué significa clase, no sé qué significa ID clase, hay un error. Entonces, por eso es que siempre hay que ir con la lógica de primero crear las tablas que solo tengan las llaves primarias y después las foráneas. O para eso nos sirve el diagrama. Yo puedo empezar, digo, si yo no sé, voy a empezar por calificación. Pero calificación ocupa matrícula, entonces primero tengo que crear matrícula. Pero matrícula ocupa alumno, entonces debería de crear primero alumno, pero alumno ocupa persona, entonces voy a crear primero persona. Y ya cuando yo diga, esta sí la puedo crear, pues ahí empiezo. Entonces, muy buena práctica seguir viendo el modelo. Entonces, creemos, no sé si ya hice la tabla, no. Entonces, vamos a crear la clase. Se compiló correcto. Ahora esto se debería de crear correctamente, todo bien. La matrícula, bien. Y por último, calificación. Dice incorrect syntax near table. Es que me faltó seleccionar la C. Ahí está. Entonces, ahí está todo correcto, todo creado. Vamos a ver si ya me permite ver. ¿Por qué no me permite ver? Ejemplo, curso, matrícula, pero no me permite ver colegio, que lo que quiero es que se vea. Aquí está, como ven. Aquí ya está la base de datos colegio. Nos vamos bueno, aquí no hemos creado ningún diagrama, pero aquí ya podemos ver las tablas. Alumno, calificación, clase, curso, todas las que hemos creado y están por orden alfabético. Entonces, digamos persona, me voy a columnas y como ven, aquí está la primary key que se llama ID persona, el nombre, apellido, fecha y tipo. Si vamos a keys, solo me va a salir la llave primaria, PK. Listo. Entonces, hasta ahí todo bien. Todo perfecto. Podríamos crear el diagrama para que veamos cómo se mira. Solo le damos clic derecho, clic derecho, New Diagram. Le damos que sí y nos va a salir este cuadrito. Entonces le vamos a agregar las tablas. Digamos que yo solo quiero ver persona, alumno y docente, que son las que tienen una dirección concreta primero. Close. Y ven, solo esas tres tablas. De ahí podemos crear otro nuevo diagrama y con todas las tablas. Add. Y ahí están todas las tablas. Tenemos a que cargue un poquito mi persona. Close. Y de ahí se acomoda. Como ven. Y como ven, todavía no tenemos este enlace de acá. Que digamos, se me olvidó crear ese enlace. Entonces, aquí lo que podemos hacer es un alter table o add constraint, que eso lo vamos a ver mañana. Pero para ir avanzando un poquito, lo voy a quitar. No lo quiero guardar. Este sí lo vamos a dejar, como ven. No se generó, por así decirlo, la conexión. Mañana vamos a ver esta parte que les voy a enseñar ahorita, solo es para ir avanzando. Hay algo que se llama add constraint, que es lo que vamos a ver mañana, los constraints. Si vamos a ver la sintaxis para crear una tabla, salía esto de constraints. Entonces, primary key es un constraint. Tenemos otro primary key que es como unique, not null. Eso lo vamos a ver mañana, pero solo es para introducirlo. Que aquí nosotros, si se nos olvidó poner una llave primaria, se nos olvidó poner una llave foránea o algo así, nosotros podemos hacerlo ya creada la base de datos como tal. Lo vamos a ver mañana mejor, aquí lo vamos a dejar. Pero recordemos que nos hace falta
esta conexión de acá. Y digamos que yo a la clase le quiero agregar Vs. Entonces así lo podemos ver, que es lo que vimos, bueno, no lo que vimos, lo que me expliqué, lo de alterar una tabla. Digamos que se me olvidó la columna Vs, entonces simplemente es alter table, el nombre de la tabla, agregar el nombre de la columna y el tipo de dato. Entonces, digamos, alter table sería en clase a column y el nombre de la columna sería v, lo podemos llamar v y que sea int. No sé si es add column, vamos a ver. Solo es add. Si ven aquí ya me estaba mostrando el error. Solo es add y se ejecutó correctamente. Entonces ahora sí vamos a la clase, vamos a columnas. Aquí está Vs, pero si vemos el diagrama que habíamos generado antes, en la clase no salían los Vs. Asimismo, podríamos borrar columnas. Alter table. Delete sería, si no estoy mal, drop. O sea, nombre de la columna. Y sería V. Solo así. Entonces, si le doy acá. Add alter table drop. Alter table drop. Y aquí se va el column. Lo había hecho al revés. Y ahí está. Entonces, para agregar solo es add, para borrar es drop. Voy a buscar, creo que no se me olvidó buscar en cómo hacer comentarios en SQL Server, para que vayamos viendo eso también. Solo es guión y normalmente eso es lo que usaba en Oracle. Entonces, para hacer comentarios, podemos poner cómo crear base de datos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que esta línea de acá la ignora. O sea, si yo le doy a ejecutar, la ignora. Y me dice que fue correcta porque obviamente solo era un comentario y ignoró eso. Entonces, estos son comentarios. Entonces, digamos acá, si yo quiero poner, agregar columna, borrar columna. Esto básicamente nos ayuda para ir haciendo como más legible nuestro código. Digamos aquí yo puedo poner DDL de la base de datos. Porque su tarea normalmente va a ser así. Tipo crear base de datos, de ahí el DDL, unos alter y por último aquí DML de la base de datos. Y aquí es donde vamos a ir con el insert, el update y así sucesivamente. Entonces, esos son comentarios. Hay comentarios de varias líneas que es slash pleca, no es slash asterisco, asterisco, slash, para decir que son de varias líneas. Entonces, este es un comentario de varias líneas. Algo que no puedo hacer con este guión, porque aquí no puedo poner como sigue siendo un comentario. Si ven, ya no está en verdecito. Entonces, para un comentario de varias líneas, un comentario de una línea. Entonces, sigamos viendo. Aquí ya vimos cómo agregar una columna, cómo eliminar una columna. Alterar una tabla. Si queremos modificar, digamos,
El tipo de dato es alter table, empleados, alter column, y ponemos el nombre, digamos, de la columna y el nuevo tipo de dato. Entonces, creemos, bueno, para que miren que si ignora los comentarios, vamos a ejecutar esto todo de un solo. Como ven, todo correcto, todo tranquilo. Entonces ahora solo ejecutemos este. Y digamos que los V ahora no los quiero enteros, como están acá. Vamos a darle refrescar solo para que, no los quiero enteros. Ahí están. Eso también se me olvidó comentarlo. Si quieren refrescar, siempre asegúrense de que están aquí y le dan refrescar, porque creo que por eso no me aparecía colegio. Estaba refrescando solo la base de datos, no como total todo el usuario. Entonces, digamos acá. Estamos en clase y tengo Vs. El V es entero. Entonces, digamos que ya se me olvidó y yo quería que fuera alterar tipo de datos. Float. Ocupo poner que hayan V de 2.5, no solo el entero, que solo me va a agarrar el 2. Entonces sería alter table clase. Vamos a ir a ver. Alter column, creo que es alter column. El tipo de dato V float. Sí. Entonces, ejecutamos y todo perfecto. Vamos a darle refresh otra vez. Colegio, tablas, clase, columnas, y ahora como ven es float. Ahora, ¿qué creen que pasaría si yo cambio el tipo de dato persona, que es entero, a un varchar? Recordemos que con llaves primarias y llaves foráneas, la llave foránea tiene que ser del mismo tipo que la llave primaria. Entonces, si yo cambio aquí varchar, también se tendría que cambiar aquí a varchar, se tendría que cambiar aquí a varchar. Y el alumno que está en matrícula también debería cambiar a varchar. O sea, hay un solo relajo. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo intento hacer eso. ¿Será que hay un error? ¿O será que automáticamente se van a cambiar de todas las tablas a varchar? Sería ID persona, varchar, varchar. Ya habíamos dicho que el número de cuenta eran 11, ¿verdad? ¿Qué creen que pase? ¿Un error? ¿O se va a cambiar todas las tablas? Porque tendrían que cambiarse en todas las tablas. Y aquí está el error. Si nosotros queremos hacer un cambio de una llave primaria que está en llaves foráneas, aquí nos va a decir que el objeto SID persona tiene una llave foránea, como la ven acá, en alumno, y es dependiente de esa columna que estamos cambiando. Entonces, no lo ejecuta. Como lo dijimos, lo ejecutaba o no lo ejecutaba. Y si hay un error, no lo ejecuta. Entonces, lo que tenemos que hacer sería ahí, digamos que nos confundimos, ahí sí sería borrar toda la base de datos y cambiarla de nuevo, porque ahora, ¿qué pasa si decimos que de matrícula, que es como hasta el nivel más bajo? El ID alumno. Matrícula. Si queremos cambiar la llave foránea, no la llave primaria. Esta era la llave primaria de persona, pero vamos a ver si quiero cambiar la llave foránea, que sería ID alumno. Lógicamente también me tendría que dar error, porque estamos diciendo que este ID alumno viene o depende de persona. Bueno, no de persona, sino de alumno. Depende de alumno. Y alumno es entero. Entonces, no podría cambiar algo entero a varchar. Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Para eliminar una tabla sería solo drop table empleados. Primero borremos una tabla que sea como hoja. Las tablas hojas, les explico, son las que no tienen relación con ninguna tabla. Por ejemplo, no es que no tengan relación con ninguna tabla, sino que al borrarla no me va a generar ningún problema. ¿Cómo podría explicar eso? En el sentido de que su llave primaria no está en alguna, no es llave foránea de alguna tabla. Por ejemplo, si analizamos ID alumno, pues no tiene llaves foráneas, pero matrícula depende de ID alumno. Entonces, ID alumno, la tabla alumno, no es una hoja, porque tiene dependencias. Matrícula, curso tampoco, porque aquí ID curso es foránea. En sí, la definición sería toda tabla que no sea foránea de otra. Por ejemplo, lo que me refiero es matrícula. Matrícula, no hay ninguna otra tabla que dependa de matrícula. Aquí, ¿verdad? En este caso de acá, pues matrícula deriva a calificación. Entonces aquí sí hay una dependencia. En cambio, calificación no tiene dependencia con nada. O sea, no hay otra tabla que me diga, ocupo el ID de la calificación. Entonces, calificación es una tabla que podríamos borrar sin ningún problema. Borrar tabla. Entonces, drop table, calificación. Y no habría ningún problema porque no hay una tabla que ocupe la llave primaria de calificación. Esa es la respuesta, la definición, por así decirlo. Y correctamente, ¿verdad? Sin problema. Pero ahora, digamos que volvemos a crear calificación. Pueden revisar el grupo de Telegram, por favor. Y yo quiero borrar matrícula. El último enlace de la reunión ya están sus demás compañeros, pero ahí. Aquí no se puede porque nos dice que hay una foreign key en alguna otra tabla. Entonces, eso sería básicamente todo lo de ahorita. Ya son las 12, se me pasó el tiempo rápido, la verdad. Es ahorita que mi compañero también va a hacer su curso. Entonces, espero todo haya quedado claro. Ya finalizaríamos con esto hoy. Mañana veríamos constraints. Y eso sería todo por hoy. Entonces, tengan un lindo día. Voy a subir el video y Buenos días, listo. chicos. Buenos días. Gracias.